ingresar en esta segunda jornada de este 17 de noviembre, de este ciclo sobre géneros y derechos situados, solo reiterarles nuevamente el agradecimiento y la bienvenida a este encuentro por seguir acompañándonos. En la jornada de hoy lo que hacemos es continuar con la propuesta que se inició el día de ayer, que ha contado con lucidísimas y lucidísimos expositores, y hoy día no va a ser para menos porque nosotros vamos a terminar en subida, no en bajada. Así que quienes no pudieron acompañarnos ayer y hoy son parte nueva del auditorio, contarles que esto es fruto de una organización colectiva de diferentes instituciones vinculadas con la temática: la Escuela de Capacitación Judicial, la Oficina de la Mujer, de la Corte de Justicia, ambas oficinas, la Comisión de Géneros y Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Catamarca. Nosotras somos Natalia Ocampo y bueno, yo soy Marcela Whitaker, que trabajo en la Oficina de la Mujer. Natalia es defensora civil número 2 y entre las dos, ambas vamos a acompañar el desarrollo de este encuentro desde la moderación. En el orden de lo práctico, reiterarles, bueno, esto si tienen la posibilidad de salir e ingresar nuevamente para poner sus nombres, porque la idea es liberarnos de estar dando asistencias y que el chat nos quede libre para poner nuestras intervenciones. Pedirles seriamente para que podamos desarrollar tranquilos y sin interrupciones el encuentro, los micrófonos apagados, no solamente apagarlos, sino cada tanto controlar, porque por ahí no nos damos cuenta, queremos apagar la cámara y lo que hacemos es encender el micrófono, me aparto. Que los micrófonos estén y continúen apagados durante el encuentro. Y en lo posible, si la señal se los permite, las cámaras encendidas, así no nos distancia tanto la virtualidad. Para que se ubiquen en la estructura, el encuentro de hoy consta de 2 bloques. En el primer bloque, en el que vamos a llevar adelante el desarrollo de los temas, que van a estar a cargo de nuestras invitadas. En ese momento, si ustedes quieren realizar las intervenciones, lo pueden hacer en el chat y allí van quedando. Natalia y yo vamos tomando notas y al momento de intercambiar opiniones, ahí podemos expresarlas y llegado el segundo bloque en el que nos vamos a poder comunicar, podemos utilizar esta vía del chat o también podemos ir encendiendo los micrófonos y participando. Es un momento muy lindo para poder encontrarnos, hacer intervenciones, preguntas, comentarios. Bien, también contarles que esta jornada también está siendo grabada, cosa de que luego podamos subirlas a las páginas de las instituciones auspiciantes y ustedes puedan contar con ellas, sean porque no han podido participar o si lo han hecho y quieran recuperar alguna parte del tramo, está disponible para ustedes como un servicio. Nati. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, la verdad que es muy grato que nos volvamos a encontrar en esta segunda jornada, como dice la Marce. Realmente el día de ayer ha sido hermoso poderlo compartir con la doctora Marisa Herrera y grandes magistrados de nuestro Poder Judicial. Hoy, como dice Marcela, no es para menos la presencia de la doctora Soria Acuña y de la doctora Olguita Migot Zuluaga, que además de los currículum que me toca leer, quiero aclarar que son magistradas que han dado sendas sentencias con perspectivas de género, así es que creo que eso es lo más importante de los currículum de ambas. Pero bueno, vamos a leer un poquito de su trayectoria, ¿sí? La doctora Marcela Soria Acuña va a exponer sobre el tema la perspectiva de género en los juicios civiles sobre asuntos patrimoniales. La doctora es graduada de la Facultad de Derecho de la UBA, con diploma de honor, jueza de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, de Trabajo, Minas, Menores de Familia, de la primera nominación de la provincia de Catamarca, por concurso en el que obtuvo el primer lugar la doctora. Realizó toda la carrera judicial, pues fue secretaria de Juzgado de Trabajo, secretaria relatora de la Cámara de Apelaciones y jueza de primera instancia en lo civil durante 10 años, por concurso en el que también obtuvo el primer lugar.
Integra el comité directivo de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Catamarca y es capacitadora y replicadora de los talleres de la Corte Suprema de Justicia en acceso a la justicia y género. Es mediadora, especialista en Derecho Procesal Civil y posgraduada en Derecho Laboral. Socia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Catamarca. Fue abogada litigante durante 10 años y abogada asesora de Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Gobierno y de Producción del Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca. Fue docente universitaria en la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca durante 10 años, con diversos posgrados en la materia, así como en civil y en laboral. Autora de distintos trabajos y artículos de posgrado sobre diversas temáticas. Doctora Soria Acuña, bienvenida, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco profundamente el espacio. La verdad que les cuento que estoy nerviosa, como les venía diciendo a las moderadoras. Yo me siento de la casa, pero para mí es un desafío esta forma de exponer y compartir pantalla, que es lo que voy a hacer ahora. Así que espero que todo nos salga bien. Los desafíos hay que afrontarlos, siempre son para mejorar. Le agradezco a la Escuela de Capacitación, la convocatoria, a la Oficina de la Mujer con la doctora Gómez y la doctora Whitaker, y la calidez de las moderadoras, ¿no? Tanto de Marcela como de Natalia, que la verdad que por lo menos a mí, me dan tranquilidad para trabajar. Voy a compartir pantalla para no sacarle más tiempo, porque luego sigue la doctora Migot. Espero que nos salga bien. 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 ¿Ustedes están viendo allí lo que he puesto? Vemos perfecto, Marcela. Bien, buenísimo. Voy a ver si puedo pasar. Bueno, les quiero contar que, como ya venía diciendo, yo empiezo con unos conceptos que sé que ustedes conocen, que seguramente los han escuchado ya en otras capacitaciones sobre género, todas las que se vienen dando, pero tenía que buscar un punto de partida, un punto para iniciar sobre esta temática que me toca a mí hoy, así que les pido que me tengan paciencia. Vamos a iniciar con conceptos que, si es que logro pasar. Ahí está. Si es que logro pasar las filminas. Esto es un simple recordatorio. Estoy seguro que ustedes ya han escuchado, como les decía, y todos sabemos que sexo y género no son lo mismo. Yo abierto también, voy a ir pasando las filminas para dejárselas para que ustedes las vean, pero poco voy a leer. En realidad me sirven como una ayuda a memoria para ir desarrollando y hablando sobre las cuestiones. Poca va a ser mi lectura de filminas. Lo que quiero es que sean disparadores para exponer un esquema básico y que después podamos formular reflexiones, hacernos preguntas. La verdad es que en esta temática yo, sobre todo, vengo haciéndome preguntas, cuestionándome todo el tiempo, ¿no? Tratar de salir de esta estructura que tengo desde mi formación. Yo, ahí como mencionaba Natalia, yo estudié Derecho con la Constitución anterior a la reforma del año 94. Esa reforma que fue maravillosa y que significa un cambio de paradigma. Así que para mí es salir todo el tiempo de la estructura con estas capacitaciones que venimos haciendo y que son tan importantes.
ha habido un cambio esencial, y no podemos quedar sin conocerlo y sin aplicarlo. Bien, el sexo es una condición biológica, física, genética, anatómica. Distinto es el género. Tenemos que el género es una construcción cultural y social. Entonces, no podemos identificar a uno con otro, ¿no? Esto lo hemos ya escuchado en reiteradas oportunidades. El género hace referencia a las creencias, a las representaciones, a las prácticas sociales, a las costumbres, a las características y roles, funciones, tareas que la sociedad le ha asignado de manera diferenciada a hombres y a mujeres. En este caso, como lo he puesto allí en la filmina, me voy a centrar en una concepción binaria que es, desde ya lo reconozco, es limitada. Como se habló ayer, existe toda una diversidad de género que, bueno, por ahora tiene que ser reconocida, pero yo para esta charla, como me pienso centrar en los derechos de las mujeres, me quedo allí. Pero es mucho más amplio aún el concepto. Hablando de que es una construcción cultural y social, la tenemos que considerar como una categoría relacional por esto de que hablábamos. Hace referencia a relaciones sociales, a relaciones entre personas y particularmente nos vamos a detener en las relaciones entre hombres y mujeres. Es una categoría histórica. Esto significa que es modificable, porque el contenido que le demos al género, por ser una construcción social, es propio de una sociedad y de una época determinadas. Y entonces allí tenemos la luz de esperanza. Esto es modificable. Es posible el cambio social, es posible el cambio en estas percepciones y en estas realidades. Tenemos que trabajar para ello. Como yo digo, en algún momento la perspectiva de género dejará de ser necesaria. Cuando logremos la igualdad real entre los géneros, la perspectiva de género ya caerá en desuso. Ojalá ese tiene que ser nuestro objetivo, ojalá lleguemos a ello nosotras mismas en esta época que nos toca. Es una categoría transdisciplinaria también, porque incide en todas las disciplinas. Esto lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? No solamente incide el género en el derecho, sino que también incide en las ciencias, en la política, en los deportes, en la literatura, en las artes. Hablando de la literatura, yo siempre en esta temática, ustedes saben que siempre recuerdo, siempre me viene a la cabeza la misma obra de teatro. A mí me gusta mucho leer teatro, pero seguramente conocen esta porque es muy conocida. Es una obra de teatro, una comedia del máximo autor en habla inglesa, William Shakespeare, que escribió La fierecilla domada. Seguramente ustedes la han escuchado, probablemente la han leído. Y esa comedia en tono jocoso, por supuesto, pero reflejando la época, y estamos hablando de una sociedad de hace siglos, exponía como correcto la sujeción de la mujer casada a su esposo, y toda la comedia se desenvuelve en la estrategia que tiene el marido para dominar el carácter rebelde de su esposa, y tiene un final feliz, como toda comedia, cuando finalmente logra domar a la fierecilla. Hablando de esta obra que tiene siglos, ya más recientemente tenemos la obra del poeta chileno, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, un poeta venerado por generaciones de hombres y de mujeres, y hoy está siendo fuertemente cuestionada, porque, bueno, si ustedes recuerdan, seguramente también han leído los poemas y la prosa de Neruda, una prosa poética que
que todos hemos disfrutado con esta falta de visibilidad que teníamos hasta hace unos años. Pero si se acuerdan, las mujeres, Neruda habla de las mujeres calladas, de las mujeres ausentes. Y más gravemente aún, su autobiografía, que muchos deben conocer, la autobiografía se tituló Confieso que he vivido, en la que él relata en primera persona una violación a una mujer que cumplía las tareas de servicio en uno de los alojamientos que él tenía, de los hoteles a los que iba cuando representaba a su país, porque tenía cargos públicos, no recuerdo si era cónsul, embajador, cargos relevantes por su trayectoria, y lo relata en una prosa tan poética que yo confieso que yo lo leí y nunca lo vi, y ahora se está visibilizando esta nueva lectura, ¿no? Esta revisión, esta lectura de obras con otra mirada. Pasamos entonces, siguiendo en esta temática, porque nos lleva directamente a esto, a los estereotipos de género. Los estereotipos son aquellos que asignan determinadas características y roles diferenciados a hombres y a mujeres en la sociedad y establecen jerarquías. Cuando tenemos jerarquías, vamos a tener relaciones asimétricas de poder, relaciones desiguales. Entonces vamos a tener un género dominante y un género dominante o hegemónico, y todas las personas que no pertenezcamos a ese género dominante vamos a estar en una posición inferior, en una posición de desigualdad, de subordinación o de sometimiento. El género dominante, esto lo sabemos y lo hemos escuchado, es el masculino. Pero no cualquier masculino, es aquel que se corresponde con el varón blanco, adulto, capaz, heterosexual, sano, sin discapacidades físicas, ni enfermedades mentales, ni enfermedades de ninguna índole, si no tienen que ser ocultadas para pertenecer a ese género dominante, lo mismo que la sexualidad, propietario de bienes o propietario de recursos económicos, y más aún la hegemonía si ejerce o ostenta un cargo o una función que implique poder económico, poder estatal o poder social. Y entonces entran, podemos mencionar, dentro de las figuras que encajan en el género dominante, a un funcionario público, un hacendado de campo, un militar, un sacerdote, un médico, un abogado. Estas son las figuras dominantes en nuestra sociedad. No entramos allí, en ese grupo, las mujeres y muchas otras personas, como ayer hablaba la doctora Herrera. No entran las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué dura esta realidad? Y más aún si no la advertimos. Estereotipar, esto que les he puesto allí, es encasillar, es poner moldes. La sociedad le pide a las personas, les requiere que encajen en moldes preconcebidos. Y esto es, en definitiva, coartarnos la libertad. La libertad de ser quien queramos ser, de elegir lo que queramos hacer, de hacer aquello que queramos hacer. Se coarta nuestra autonomía y, en definitiva, nuestra dignidad. Siguiendo con el tema de los estereotipos, yo acá les he puesto, estas son las autoras que están allí citadas, si bien desde ya les aclaro que no, la cita no es una copia textual, porque todo está modificado un poco por mi criterio, ¿no? Pero quiero reconocer la fuente. Cuando un estereotipo es problemático, entonces ya se generan prejuicios, y estos estereotipos que
que se imponen y se naturalizan socialmente, terminan negando o desconociendo un derecho o un beneficio a ciertas personas, imponiendo una carga injusta y diferenciada para ciertas personas, o marginando directamente, mucho más grave, excluyendo a personas de ámbitos relevantes para sus proyectos de vida y vulnerando su dignidad. Los estereotipos, como dije, conculcan la igualdad, la libertad y la dignidad. Necesitamos entonces de la perspectiva de género. Hemos dicho, esto se ha dicho y repetido y creo que ya todos lo tenemos aceptado, que la perspectiva es obligatoria. No me voy a detener en esto, que ha sido muy reiterado. No es opcional. Ayer justamente también creo que lo volvió a decir la doctora Marisa Herrera, no es opcional, no es voluntario, no lo podemos elegir, sino que todos los operadores judiciales estamos obligados a aplicar este enfoque. Tenemos, bueno, acá les cito el artículo 75, inciso 22, con todos los tratados internacionales que están incorporados con jerarquía constitucional, entre ellos en particular la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también la Convención sobre Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belén do Pará, que es interamericana y que aún no tiene jerarquía constitucional, a pesar de que hay varios proyectos de ley para obtenerla, pero tiene jerarquía, por supuesto, superior a las leyes. Bien, quiero explicar un poquito lo que es la categoría, lo que es la perspectiva, ¿no? Para luego ver cómo hay que aplicarla en los procesos. Es una categoría de análisis. Es una categoría para analizar los casos judiciales que tenemos que resolver. Y el objetivo de esa perspectiva, de este enfoque, es proteger derechos de personas que se encuentran en una situación de desigualdad en relación con otras. Entonces, volvemos a estas categorías, como hablamos recién. Tenemos que ver relaciones entre personas. Veamos los distintos tipos de desigualdad. Esto es algo que tenemos que tener presente para poder aplicar la perspectiva. En primer lugar, menciono la desigualdad formal, que es la noción clásica, tradicional, que estudié yo cuando estudié la carrera con la Constitución Nacional anterior a la reforma de 1994. Y esta desigualdad se soluciona, se corrige simplemente con el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley. Y entonces basta con tener una ley que sea neutral, que no sea arbitraria, que sea razonable, y con eso solucionamos la desigualdad formal. Bien, no alcanza. Esto lo vieron los convencionales de 1994 y tenemos ahora para la desigualdad material ya una norma que no es nueva, por supuesto, y que todos debemos conocer, es el artículo 75, inciso 23, que apunta a corregir ya la desigualdad fáctica, la que sucede en los hechos. No queda ahí la complejidad de este problema porque tenemos otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad estructural. Yo he puesto ahí una definición, esto está muy tratado por muchos autores. Me pareció esta como la más sintética y que exponía mejor la problemática, que es muy compleja, la de la desigualdad estructural. Consiste en la reproducción sistemática de desigualdad fáctica. Nos mantenemos en situaciones de desigualdad de hecho, ¿no? Pero por situaciones de contexto social y cultural que afectan a ciertos grupos o colectivos y que la noción básica de igualdad no logra neutralizar. No nos alcanza con el artículo 16 de la Constitución Nacional. Tenemos que recurrir a otras normativas. Y acá entran estas llamadas categorías sospechosas. Son estas condiciones que ya nos están dando el indicio de que se trata de un grupo históricamente o sistemáticamente relegado o excluido, si aparece esta categoría, ¿no? Una de las categorías sospechosas es el género. Para desmantelar estas situaciones,
surgen las medidas de acción positiva o acción afirmativa que implican este trato preferente, que es un trato preferente en realidad para equilibrar desigualdades. Seguimos con la perspectiva de género, vamos avanzando para su comprensión. Dijimos que es una categoría de análisis, ahora agregamos, es un análisis contextual. En esto que yo he puesto acá, sigo a la doctora Graciela Medina, que para mí es como la más clara y la más sintética para comprender cómo funciona la perspectiva. El objetivo es evitar estos estereotipos, esto de lo que venimos hablando. Erradicar esa asignación de características o de roles histórica y estructuralmente atribuidos a las personas en la sociedad en razón de alguna de estas condiciones identificadas como categorías sospechosas. Lo que estamos buscando con esta perspectiva es la igualdad sustantiva entre las personas. La igualdad formal ya la tenemos por una ley que suponemos que es neutral, pero ante situaciones de desigualdad fáctica necesitamos de la perspectiva de género. Bueno, ¿cómo aplicamos la perspectiva en todo el proceso? Me encantó porque ayer escuché que, así como muy rápidamente, la doctora Herrera lo dijo, y esto es algo que comparto totalmente con ella. La perspectiva de género no solamente se tiene que aplicar en la etapa del dictado de la sentencia, sino también en la dirección del proceso. En esto particularmente hay que estar atentos a la etapa de ofrecimiento y producción de la prueba. Ahora vamos a ver algunas de las facultades procesales que tenemos desde la magistratura y que podemos utilizar. Recordemos que no hay garantía del debido proceso si lo llevamos adelante con una situación de desigualdad por motivo de género. En la etapa de decisión, por supuesto también, para la valoración de los hechos, de las conductas y de la prueba, y para la interpretación y la aplicación de la normativa, que eso lo vamos a ver ya en un momentito más. Bien, recordemos que las desigualdades, esto es de lo que venimos a hablar, las desigualdades por género son subyacentes, entonces nos requiere un ejercicio de deconstrucción para advertirlas. Tenemos que visibilizarlas desde la judicatura. Y en mi caso personal no me es fácil. Tengo que, la verdad es que todos los días me mentalizo y trato de estar atenta a estas circunstancias. El proceso de naturaleza dispositiva, como lo son en general todos los procesos civiles de contenido patrimonial, tiene una premisa básica y que la tenemos internalizada quienes hemos estado en la magistratura de este fuero. Y es que las partes están en un pie de igualdad. Es algo que lo tenemos muy naturalizado y es difícil de pensar distinto. Tenemos que avanzar en este sentido, porque la igualdad suele ser una igualdad formal, la igualdad dada por la ley. Entonces tenemos que preguntarnos esto. ¿Hay desigualdad material en este caso? ¿Hay desigualdad estructural dada por alguna condición en particular o por un contexto determinado? Entonces, vamos a la materia procesal, me detengo en los procesos, primero para luego ir a las cuestiones de derecho sustancial. Tenemos disponibles y tenemos que recordar desde la magistratura las facultades del artículo 36. Aquí menciono el inciso 2, el artículo 36 tiene varios incisos de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, porque hoy la garantía del debido proceso tiene que estar aunada a la igualdad real de oportunidades y de trato para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, tenemos el deber de ordenar las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos y evitar cualquier situación de indefensión causada por una desigualdad fáctica o por alguna condición de vulnerabilidad. Y hay medidas y decisiones que tenemos que tomar de oficio. Entonces, estamos un poco saliendo de
esta característica que tiene el proceso de ser dispositivo, ¿no? Esencialmente dispositivo. Nosotros siempre estamos esperando que la parte nos pida, que la parte invoque, que la parte reclame. Y ante estas situaciones tenemos que tomar medidas desde el tribunal. Yo recuerdo ahora uno, no era una cuestión de género, pero una cuestión de adultos mayores, en que se había corrido el traslado de la demanda, no habían contestado la demanda y llega el pedido ya de declaración de rebeldía y surgía de las actuaciones que era un matrimonio de personas mayores en plena pandemia que vivían solos y no recuerdo, ustedes saben, no recuerdo el objeto de la demanda, pero era grave, era como que estaba en juego el inmueble donde vivían y bueno, hay que ordenar medidas, ¿no? Ordenar constataciones para evitar violaciones de derechos por situaciones de vulnerabilidad. No me derivo más de lo que tengo en mi guía. El artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Este artículo es importante, hay que tenerlo en cuenta porque ha incorporado el código las cargas probatorias dinámicas. Esto nos permite desde la magistratura distribuir las cargas probatorias y tener en cuenta quién está en mejores condiciones de probar, con las consecuencias que implica si no prueba de manera parcial. Este artículo en particular está previsto, y voy a relacionar más adelante, para el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, para la prueba de la culpa o del dolo. Y es muy importante porque justamente cuando hablamos de situaciones de desigualdad, en general tenemos estas situaciones, ¿no? Estas cuestiones subjetivas. No entran o entran muy poco las responsabilidades de tipo objetivo en estas cuestiones, como vamos a ver. Bueno, están siempre y las tenemos que tener presentes también a las medidas para mejor proveer, para completar y mejorar el conocimiento de los hechos, para completar la información. Yo las ordenaba mucho en los juicios de prescripción adquisitiva. A veces es necesario rectificar plano cuando, por ejemplo, quien inicia, quien promueve la prescripción es solamente un integrante de la pareja y en realidad se trata de un matrimonio, por ejemplo, y la posesión ha sido llevada de manera conjunta. Recordemos que las medidas para mejor proveer son un resorte muy útil para la judicatura, no desnaturalizan el proceso dispositivo, no violan el principio de la igualdad formal, de la igualdad ante la ley, ni la imparcialidad, porque cuando ordenamos las medidas no sabemos desde el tribunal a quién va a beneficiar la prueba. Pero sí completamos la información, mejoramos el conocimiento que tenemos de los hechos y vamos a tener más elementos para sacar una resolución, dictar una resolución que sea justa. Entonces, en materia procesal, tenemos que cuestionarnos cómo llevamos adelante el principio de bilateralidad o de contradicción, porque este principio presupone la igualdad de las partes en el juicio, domina al proceso dispositivo. Pero recordemos que no es absoluto. Hay situaciones en que las partes no están en igualdad de condiciones, en que están afectadas por una situación de desigualdad o que están afectadas por alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, el principio de bilateralidad no puede ser ciego, no puede ser formal o ritualista, sino que tiene que estar adecuado, tiene que atender al caso particular. Recuerdo siempre que el derecho a la igualdad no es programático, no es por partes, sino que es un derecho inmediato, es operativo y es de orden público. Entonces, tenemos que tomar las medidas de la judicatura que sean necesarias para resolver situaciones con preservación no solamente de la igualdad formal, sino también de la igualdad material. Vamos a la cuestión sustancial. Yo acá les he puesto normativa que ustedes conocen, que tenemos vigente, y qué es lo que me interesa destacar de esta normativa. Tenemos que tenerla muy presente al resolver casos judiciales sobre asuntos patrimoniales.
Los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, que son realmente la concreción de este cambio de paradigma que sentó la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. Tenemos este mandato interpretativo con el diálogo de fuentes. Ya no podemos quedarnos en resolver los casos solamente con la norma civil aplicable, con la norma comercial aplicable. Tenemos que resolver los casos atendiendo a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos, a la superior jerarquía que tienen estas normativas, que tienen que ser aplicadas atendiendo a la finalidad. Es decir, la resolución del caso debe ser atender a la finalidad de la normativa y esa finalidad interpretada en el marco de jerarquías de normas superiores. El análisis, de todo caso, tiene que ser integral, incluyendo la realidad contextual del mismo. Y, por supuesto, la decisión, como dice el artículo 3, siempre debe estar razonablemente fundada. Menciono allí el artículo 75, los incisos 22 y 23, que los conocemos y se nos ha reiterado en tantas capacitaciones. Ayer alguien mencionó el artículo 5 de CEDAW, y era muy pertinente, no recuerdo, creo que fue en el chat, pero realmente yo lo vi, era muy pertinente, recordaba que tenía esta filmida en que mencionaba este artículo, porque ustedes saben que en los asuntos patrimoniales ya la jurisprudencia está invocando cada vez más este artículo, que nos habla del deber desde la magistratura, pero del deber del Estado, de desarticular todos estos patrones socioculturales que llevan a la desigualdad y a la discriminación en definitiva contra las mujeres. Es un artículo útil, yo ya lo vengo aplicando en sentencias y hay que tenerlo muy presente. La jurisprudencia lo viene aplicando mucho al resolver casos sobre asuntos patrimoniales. Estas leyes, la ley de prohibición de los actos discriminatorios y la ley de protección integral a las mujeres, son fundamentales. ¿Por qué las incluyo aquí? Por tratarse de normativa de orden público. Entonces, esto significa que tenemos que aplicarlas aun si las partes no la invocaron, aun si la mujer que se está defendiendo no la invocó, no la planteó, y no saben lo usual que es esto, porque poco se invoca el artículo que habla de la violencia económica. Y ya lo vamos a ver más adelante, yo lo tengo puesto allí en una de las diapositivas, pero la violencia económica incluye aquellos actos de perturbación de la posesión o de la propiedad de bienes de las mujeres, por supuesto, en una conducta de violencia por género. Los conceptos de violencia indirecta, de violencia simbólica, todos estos conceptos que son jurídicos y que están establecidos en la ley, tenemos que tenerlos presentes y aplicarlos de oficio, como puesto allí, aun cuando no haya invocación de parte por la magistratura. Y recordar que son transversales. Estas leyes son transversales a todas las materias, a todos los fueros. Entonces, tenemos que aplicarlas también en los asuntos civiles de contenido patrimonial. Y aún, reitero, si no hay invocación de parte. Menciono, incluyo estos artículos que todos conocemos también del Código Procesal, Civil y Comercial, el artículo 386, para señalar que la regla de la sana crítica racional, todos la aplicamos y la conocemos. Recordemos que comprende muchas cosas, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, la razonabilidad, bueno, es muy rica la sana crítica, pero ahora tenemos que agregarle algo más, el análisis de las situaciones de contexto. Esto también tenemos que incluirlo para resolver los casos con justicia. El artículo 163, tanto el inciso quinto como el inciso 6, los pongo porque en estas situaciones
tenemos que tener en cuenta los indicios de los cuales podemos derivar presunciones. Lo que usualmente sucede cuando hay una pareja convivencial. Adquieren bienes. Muchas veces el bien se registra a nombre del integrante masculino y no tenemos vínculo matrimonial. Hoy el Código Civil y Comercial protege mucho a las uniones convivenciales, pero no totalmente. Entonces, en materia civil, patrimonial, usemos la regla de la sana crítica racional, contemplemos las situaciones de contexto y los indicios y las presunciones. También la conducta de las partes durante el proceso, que es muchas veces corroborante del problema. La regla del iura nobis curia la pongo para recordar que somos los jueces los que tenemos la posibilidad de calificar jurídicamente las pretensiones y las defensas de las partes. Entonces, justamente en relación a la aplicación de la normativa, que la vamos a hacer en algunos casos de oficio, aun cuando no haya sido invocada o haya sido invocada erróneamente por la propia parte que se defiende. Bien, voy a detenerme acá con los distintos tipos de procesos y de acciones de contenido patrimonial. Me interesa contarles lo que viene diciendo la jurisprudencia en distintos casos que ya vamos leyendo y vamos conociendo, y que realmente son muy ricos y que nos ayudan en esto de deconstruir, ¿no? De volver a pensar cómo solucionar los casos judiciales, cómo aplicar el derecho, cómo interpretarlo y cómo aplicarlo. Partamos de que el género, como dijimos, es una categoría relacional. Entonces tenemos que observar con atención aquellos asuntos patrimoniales en los que hay o hubo una relación previa o hay una relación entre las partes, que puede ser una relación afectiva, puede ser un vínculo contractual, puede ser ambos. Quiero mencionar aquí los procesos de desalojo. He puesto algunos tips. Tengo acá una ayuda a memoria para acordarme de lo que les quería contar. Sobre los procesos de desalojo y las acciones que son posesorias, los interdictos, tenemos que tener presente la ley de protección integral a la que hicimos mención recién, porque puede haber casos, suele haberlos, en que el ejercicio de estas acciones en realidad implica ejercicio de violencia económica por motivos de género. ¿Sí? Entonces, tengamos presente en estas acciones cuando hay acciones entre partes que han tenido, como les digo, una relación o tienen una relación de carácter afectivo o convivencial. El carácter de intrusa de la parte demandada. Si se lee un desalojo con la causal de intrusión que está contemplada en la normativa procesal. Bueno, seamos cuidadosos. Sabemos que el carácter o la calidad de intrusa o de intruso, de intrusa de la parte demandada, se determina por la forma en que ingresa al inmueble. ¿Cómo ingresó esa persona a ocupar el inmueble? Entonces, si hubo una relación previa de convivencia consentida, ya el carácter de intrusa vamos a descartarlo. Y sumemos algo más. Basta en un proceso de desalojo que se acredite verosímilmente, no necesitamos ni plena prueba ni plena certeza, basta con una acreditación verosímil de la posesión que puede invocar la parte demandada, y esto ya significa, nos lleva a que el proceso, a la acción de desalojo tiene que ser rechazada, porque el reclamo debe ir por las vías posesorias o por las acciones petitorias en el caso de que hubiera título. Y aún así, entrando en acciones posesorias, en interdictos posesorios, si hay una relación entre las partes en el litigio de convivencia previa, si la hubo,
probablemente por esto que les pongo al final de la filmina, probablemente hubo posesión conjunta. No hay solo posesión de uno de los integrantes de la pareja. Los vínculos de convivencia tienen consecuencias patrimoniales, hablando particularmente de vínculos que no tienen la protección, digamos, y toda la normativa que protege la relación matrimonial. Pero los vínculos de convivencia, que no hay matrimonio, también determinan que los integrantes adquieren bienes y lo hacen con el aporte conjunto de las dos partes, de los dos integrantes de la pareja. Entonces, los actos posesorios que realicen en el inmueble en el cual viven son de los dos. Entonces, veamos con cuidado estas acciones posesorias, los interdictos. Les cuento que se están planteando. A veces se inician estas acciones de despojo o los interdictos en respuesta a medidas de exclusión del hogar por denuncias de violencia de género o de violencia doméstica. Entonces viene el juicio civil como reacción o como represalia. Tengamos mucho cuidado en el fuero civil frente a estas acciones y leamos bien los escritos de las partes, veamos las defensas y volvamos nuevamente a esto de ordenar las medidas para mejor proveer que sean necesarias para completar bien la información al momento de resolver. Cuestiones contractuales. También hablando de desalojos. Los desalojos también pueden ser iniciados por vencimiento de contrato, por un vínculo contractual, vencimiento de un contrato de locación o falta de pago de un contrato de locación, o supuestos comodatos, supuestos digo, porque a veces ni siquiera están calificados así por la parte demandante para hablar de un préstamo gratuito. Veamos estas situaciones, veamos si hay situaciones de coposesión, de posesión conjunta. No nos limitemos a los términos, al análisis del texto del contrato y de las intimaciones cursadas entre las partes. Veamos el contenido, veamos el marco fáctico en que se desarrolló este vínculo y si hay una relación que está marcada por una situación de desigualdad, por una relación afectiva. Estos casos les cuento que también se vienen presentando, ¿no? Estas acciones que se inician cuando en realidad hay un vínculo, otro vínculo entre las partes que no es el meramente contractual. No nos quedemos en el texto del contrato. Recordemos, en esto les recuerdo el artículo 1190 del Código Civil y Comercial, que ya le brinda protección a la continuadora de la locación, por lo menos hasta el vencimiento del contrato, cuando el locatario hace abandono de la locación. Y a veces se produce el abandono de la locación por parte del locatario por una medida de exclusión del hogar. Entonces, tengamos en cuenta que ya el código protege y la continuadora de la locación es la persona que continúa ocupando el inmueble y que recibió del locatario trato familiar ostensible. Entonces tenemos mecanismos y previsiones normativas que hay que tener en cuenta en estos procesos. Hablando de... ¿Estela? Sí, perdón, me pasé. Perdón. En unos minutitos tendrías como para cerrar lo que nos quieras compartir. Muchas gracias. Ya termino. Bueno, en las acciones de nulidad por los actos jurídicos, las escrituraciones, los boletos de compraventa, tengamos en cuenta que a veces estos actos son las vías para lograr que se reconozcan derechos de una de los integrantes de la pareja, porque los bienes registrables, si bien se adquieren en común, se inscriben a nombre de solamente el integrante masculino. Entonces tengamos en cuenta el artículo 1067 del Código Civil y Comercial,
y los escritos de las partes. El análisis del contexto. Bueno, no me voy a detener más en esto, no quiero sacarle tiempo a Olguita, pero también les cuento que tenemos la perspectiva de género en las acciones por daños y perjuicios cuando tenemos demandas por responsabilidad ya extracontractual como consecuencias de denuncias. Y en esto recuerdo el artículo 1735 que mencioné recién para la prueba del factor subjetivo de atribución de responsabilidad. Recuerden que acá vamos a tener que ver, va a ser importante la prueba pericial, las psicológicas, las psiquiátricas de la mujer que formuló la denuncia y que luego esté demandada por daños, para ver en qué situación estaba, si había una situación de vulnerabilidad, si había una relación asimétrica de poder, porque puede haber un acoso, una denuncia de acoso laboral o de violencia en el ámbito del trabajo, y luego viene esta acción, y entonces habrá que ser muy cuidadoso para ver si realmente la denuncia fue falsa o maliciosa o consistió en una acusación calumniosa o no. Bueno, no me quiero demorar más. Quiero recomendarles la lectura del Protocolo de México para juzgar con perspectiva de género. Es el instrumento de todos los que yo he leído, es realmente el más didáctico y el más práctico, porque nos permite hacernos muchas preguntas para ver de esto que yo les he hablado, ¿no? Para analizar el caso judicial cuando lo tenemos que resolver. ¿Cuál es el vínculo entre las partes? Si hay una relación desigual de poder. Para la determinación del derecho aplicable, cuáles son las normativas aplicables. Esto me interesa acá, ya termino. Para analizar el caso tengamos siempre en cuenta cuál sería el resultado, y está bueno decirlo al momento de fundar la sentencia, cuál sería el resultado injusto o discriminatorio si aplicamos la normativa que aparece como la aplicable. Entonces, para evitar estas discriminaciones por resultado, por un resultado injusto, tenemos que justificar por qué tenemos que recurrir a la aplicación de otra normativa que deviene en un resultado distinto, pero que la tenemos que aplicar para otorgar protección a ciertas personas que están en una situación de desigualdad ya no formal, sino material o estructural. Bueno, acá les dejo también, para esto que ya les he mencionado, los artículos de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Tengamos en cuenta el concepto de violencia indirecta que se vincula con el de discriminación y la discriminación indirecta. La violencia económico-patrimonial, que como les mencionaba recién, incluye la perturbación de la posesión, la tenencia o la propiedad de los bienes de una mujer con motivo del género. La violencia simbólica, que puede aparecer y aparece en los escritos judiciales, en las manifestaciones de las partes y de los letrados, en las declaraciones de los testigos. Tengamos mucho cuidado y veamos las conductas de las partes. Y en esto, creo que lo había puesto en una firmina, el artículo 1067 del Código Civil, que ha incorporado la teoría, la doctrina de los actos propios, ¿no? Las partes quedan obligadas por sus conductas anteriores jurídicamente relevantes y eficaces. El principio de progresividad nos impide ir atrás de lo que ya nos ordena, ya nos ha impuesto el mandato constitucional y convencional. Finalmente, recordarles que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es una condición de ciudadanía de todas las personas y, como decía ayer y nos recordaba la doctora Herrera, concreta derechos humanos. Entonces, para cada proyecto de vida tenemos que recordar que la igualdad es la que va a determinar nuestra real libertad. Muchas gracias. Ya termino, ya salgo. Bueno, muchas gracias, Marcela. No salgas, quedaste con nosotras. Muchas gracias muchas gracias por lo que nos has compartido, por el cuidado que has tenido en la preparación del tema y de las láminas que seguramente nos van a ayudar después para recordar cuando podamos recuperar cómo esto está quedando grabado. Bueno, continuamos. Nos va a acompañar para cerrar estas jornadas de exposición la organizadora. Decía Natalia, nos recordaba Natalia ayer, después de las presentaciones,
que toda esta movida, por decirlo de algún modo, porque hay que moverse, hay que coordinar, hay que gestionar, hay que llamar, hay que pensar, fue iniciativa de Olguita que nos fue juntando de alguna manera a cada una con los aportes que vamos trayendo. Y bueno, Olga, amigot, Olguita, es jueza de familia número 2 aquí en la provincia de Catamarca y actualmente, ahora en este momento, en estas jornadas, ha preparado para compartir un tema, para cerrar este ciclo de encuentro, que es actuales relaciones de familia, una obligada mirada en clave de género. Para contarles de ella, desde dónde nos cuenta y dice lo que dice, en referencia con su trayectoria, Olguita es abogada, escribana, jueza en comisión en el Juzgado de Familia número 2, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, especialista y diplomada en Derecho Procesal Informático, diplomada en Derecho Privado y Patrimonial, diplomada en Derecho Administrativo. Se encuentra cursando la especialización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y es de nuestro cuerpo de replicadoras de Ley Micaela. En realidad, a decir verdad, no sé si lo hemos dicho con detalle expresamente cuando hemos ido presentando a cada uno de los expositores, pero de los expositores locales, todas las personas que fueron compartiendo sus trabajos ayer y el día de la fecha forman parte de nuestro cuerpo de replicadoras y de replicadores, es decir, que independientemente de los contenidos teóricos que nos han compartido, sus prácticas en este sentido acompañan el contenido de esas presentaciones. Olguita ha integrado también la comisión redactora del proyecto de protocolo de abordaje en casos de violencia familiar y de género, que es el actual protocolo desde hace poquito con el que cuenta la provincia. Es coautora del libro Género y COVID-19 y autora de artículos de doctrina en revistas jurídicas y afines. Olguita, muchas gracias. Esperamos que estés cómoda y te escuchamos. Muchísimas gracias a vos, Marce, a Nati, como decía la doctora Marcela, comparto plenamente que uno se siente cómoda y siempre en casa, pero además con el acompañamiento de ustedes todo se hace muchísimo más fácil y nada, yo solamente fui, nada de esto de organizar ni nada, simplemente, nada, un medio para un fin maravilloso que es esto de encontrarnos y como yo digo, agradezco enormemente la virtualidad que nos permite seguir en estos espacios, encontrándonos con toda la gente, tanto de aquí de la ciudad capital como del interior, así que bienvenido sea. Y bueno, nada, sin más y para no robarles más tiempo, gracias a todos y todas por estar con nosotros también el día de hoy, el día de ayer. Y sí, como decía la doctora Marcela Whittaker, este va a ser el tema que ustedes ya están viendo en pantalla. Yo como soy acelerado lo puse de entrada como para ir ganando tiempo. Bueno, sí, yo soy bastante así, ya quienes me conocen y quienes alguna vez me han tenido que escuchar, soy así como acelerada y no sé si soy tan correcta como la doctora, yo por ahí tengo un lenguaje un poquito más llano, como que wow, estas cositas que ya, de los que me conocen ya saben y si no, ahora me van a escuchar y se van a dar cuenta. Bien, para empezar, dan un toque, ¿se está viendo bien la pantalla? Primero esos detalles, bien, perfecto. Perfecto. Sí, doctora, bueno. perfecto. Para empezar, quiero empezar con esta frase, ¿sí? Con este pequeño disparador, como dije, como digo yo, de Rita Segato, es antropóloga, feminista, seguramente la conocen, es muy resonada ella y con sus frases es una persona que interpela constantemente, ¿no? Nos está interpelando siempre, al Poder Judicial sobre todo, pero a todos los poderes del Estado, interpela juntamente con la sociedad. Y me gustó esta frase, ya les voy a contar por qué que dice que el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces es encarnado por mujeres. Ustedes dirán, ¿qué onda la doctora que me está hablando de esto cuando estamos hablando de perspectiva de género? Y yo creo que está bueno ponernos, ¿no?, un poquito en sintonía y como dar una pequeña vuelta de rosca a todo esto que se viene hablando constantemente, ¿no?, del feminismo y esto que decía la doctora Marisa Herrera ayer, que nos dicen, bueno, feminazis, a quienes nos enrolamos en esta postura feminista.
y entender de una vez por todas que esto no es una cuestión de mujeres versus hombres o de quienes se autoperciban de uno u otro lado, como decía la doctora también, Soria recién, en el amplio espectro, ¿no? que se reconoce hoy en día, sino que es el orden patriarcal, esta cultura patriarcal que ya muy bien magistralmente explicó la doctora, y yo no me voy a volver en eso, en lo que es sexo, en lo que es género, ¿no? En estas construcciones históricas y sociales de lo que tiene que ver con el género. Y entender eso, que no es que estamos en contra de los hombres, ni mucho menos. Y que inclusive hay veces que la cultura patriarcal está tan arraigada, porque nadie, como digo yo siempre, lo tiene superada, todos en más o en menos hemos crecido en una sociedad netamente patriarcal y machista, porque era lo que históricamente fue determinado y recién, digamos, en las últimas décadas, si bien ya es una lucha que tiene varios tiempos de ser, pero digo, ha tomado más fuerza, ¿no? La lucha feminista, pero bueno, y eso también lo hablábamos un poquitito en la previa con las chicas, ¿no? Del que nos queda a nosotras, ir formando a la niñez para que ya crezcan con otra cabeza y para que esto, como decía también la doctora Soria, este anhelo de que tenemos que en algún momento tengamos que dejar de hablar de todo esto y ya sea una cuestión naturalizada. Pero por eso quería dar esta vuelta de rosca y decir, bueno, hola, no, esto no es una cuestión de lucha, sino de poner las cosas en su punto medio o en su justo medio. En esto también quiero citar, y no voy a dar, como yo ya los digo, la doctora todos los conceptos, y ya los doy también por conocido, y lo explicó magistralmente la doctora Soria Puña, así que no voy a volver a repetir nada de eso. Sí quiero citar este pequeño caso, yo siempre voy mucho a los casos de la Corte Interamericana, lo sigo muchísimo y siempre digo cuando cada vez que tengan la oportunidad de leer un caso de la Corte, no, es ganar tiempo realmente, es un tiempo muy bien invertido, leer los fallos de la Corte Interamericana son majestuosos, y la verdad el tratamiento, ¿no? que hacen de los temas. Y por eso traje en correlación con la frase que les venía dando, que no por el solo hecho de que haya una mujer en una causa, quiere decir que vamos a fallar a favor de esa mujer. ¿Sí? Porque no es eso, no se trata de si estamos pensando así, ya estamos fallando, y eso no es tener perspectiva de género, y ya lo vamos a ver con un par de casos que voy a traer hacia colación, pero muy someramente. Y este caso, justamente, que lo dijo la Corte, que es contra Venezuela, era simplemente, les cuento así muy, muy cortito, un grupo de mujeres que reclaman que, bueno, que habían sido afectadas y piden que se juegue con perspectiva de género y demás, una indemnización, porque, bueno, ellas habían sido maltratadas, pero la Corte le dice, no, ojo, acá no se aplica Berendo para, acá no hay una conducta discriminatoria por el hecho de ser mujeres, porque lo que había pasado era que estaban en un determinado acto social, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Fueron reprimidos todos por igual por las fuerzas policiales, pero no hubo una cuestión de que haya sido por el género en sí de mujeres, sino que fue para todos por igual, y esto es lo que le dice la Corte Interamericana, en este caso en particular, a este grupo de mujeres que reclamaban. Acá no se aplica Belén do Pará, ¿sí? Y está clarísimo acá en el último párrafo, es menester que la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer haya sido el presupuesto de esa transgresión, ¿sí? Y como decía, era buscarle un poquitito la vuelta de rosca a esto, y por qué también lo traigo a condición como primer disparador, porque muchas veces escucho, y seguramente les habrá pasado a muchas y muchos que estamos acá hoy, esto de que, esta excusa, ¿no? De que, no, claro, ya, la excusa, no, claro, vos porque sos feminista, ¿no? No, y yo en eso no me meto porque eso es para el derecho de familia, porque eso es para violencia, ¿no? Y como le decía la doctora Soria, y por algo yo también quedé acá, ¿no? De valor de los expositores al final con el derecho de familia, porque ya quedó claro, o sea, esto no es solamente, la perspectiva de género no se aplica solamente en los casos de violencia familiar o en los casos de derecho de familia, sino también civil, penal, comercial, laboral, y hay vasta jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, y ni hablar también a nivel mundial, que nos allá vienen, ¿no? Tirando las orejas y diciendo, oiga, esto no es, no es una cuestión específica del derecho de familia. Perdón, veo ahí por ahí que algunas preguntitas del chat las vamos a ir contestando al final a la doctora del Huerto Díaz, que veo que hay unas pequeñas preguntitas, ya las vamos a ir charlando. Sí, eran mujeres periodistas, y había habido como una represión ahí en ese acto, pero no había tenido que ver con su condición de mujeres, este caso en particular. Bien, ahora, ¿qué es sí, no? Esto de tener perspectiva de género, y acá traigo el leading case también conocidísimo, González y otro, más conocido como Campo Algodonero, también de la Corte Interamericana. Fíjense que es del mismo año, del año 2009,
de mujeres muertas y desaparecidas en Ciudad Juárez, México, tiene un problema gravísimo en lo que tiene que ver con violencia de género, con violencia respecto de mujeres, de quienes se autoperciben como tales, con el grupo LGTBQI+, también es terrible la situación de violencia que se vive en México, y justamente a través de colación estamos en sintonía con la doctora Marcela Soria, con esto de que ella decía recién del protocolo de México, yo también lo voy a traer a colación, es fantástico. México, como decía, tuvo un sinfín de sentencias de la Corte Interamericana de llamado de atención respecto de esto, ¿no? Ojo, la perspectiva de género. En este caso de Campo Algodonero, inclusive mandó a capacitar a todos los operadores y operadoras del Poder Judicial y de las fuerzas policiales, justamente porque había una clara vulneración de los derechos de estas mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y estereotipos clarísimos que venían de parte de los operadores y operadoras estatales, ¿no? Y acá sí, entonces acá dice esto, acá sí dice la Corte, esto, ¿qué es, no? Esto de jugar con perspectiva de género. El estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son, y esto acá remata, deberían ser ejecutadas por hombres y mujeres respectivamente, ¿no? Deberían, que en la sociedad onda te saliste, ¿no? De la cocina, mujer, vos mujer te saliste de la cocina, te saliste de tu ámbito, del ámbito de cuidado de los hijos, y eso como que ya está mal visto, ¿no? O, bueno, la histórica, la forma en que se viste, a la hora donde estaba y el lugar en el que estaba, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen a los estereotipos históricos, inclusive replicados en un sinfín de sentencias y no muy antiguas, sino hasta inclusive muy recientes de operadores y operadoras, y digo del Poder Judicial porque estamos en eso del día de hoy. Por supuesto, esto es aplicable a todos los poderes del Estado. En el caso, dice acá en la Corte Interamericana, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, históricas. Condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas, prácticas y particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de la policía judicial, y yo le digo de todos los operadores, ¿no? La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, tal cual lo que venimos viendo en estas jornadas y lo que también les estaba explicando la doctora, por lo cual no me voy a volver en eso. Ahora sí, yendo al meollo de lo que me toca a mí, esto valga a modo de introducción y como yo decía, de disparador, esto de ponerles cosas en su justo punto, ¿no? De lo que sí es tener perspectiva de género y de lo que no, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía al principio. Y ahora sí, yendo del derecho de familia al derecho de las familias, ¿no? Este cambio de paradigma, sabemos que históricamente la familia, ¿no? Es que era la familia, la célula central de la sociedad, pero era una familia nuclear, matrimonializada, ¿no? Dios nos libre y nos guarde de tener hijas que vivan en concubinato, era el paradigma en aquellos años. Heterosexual, por supuesto, paternalizada, sacralizada, ¿no? Esta cuestión que siempre tenemos con la iglesia y que todavía sigue atravesando de algún u otro modo las leyes, la normativa, el Código Civil y Comercial de la Nación. Como dice la doctora Aida Kemmelmayer, a quien también admiro profundamente, la última lucha que nos está quedando es la lucha, ¿no es cierto?, de librarnos o que el derecho de una vez por todas se divorcie de la iglesia, ¿no? Lo que dice la doctora Aida Kemmelmayer, yo creo que tiene mucha razón de ser, más allá de las creencias que tengamos cada una de nosotras, ¿no? Hablo del derecho. La órbita de lo privado quedaba ligada a la domesticidad, espacio de reproducción y consumo reservado para la mujer y los niños y niñas, sobre los cuales el pater, ¿no? El pater familia, el buen hombre de negocio, siempre él, ejercía su autoridad. Por ende, las relaciones de poder intrafamiliares no eran un asunto de interés político, sino privado. Y las cuestiones relativas al hogar, la sexualidad, la procreación, quedaban fuera del debate democrático y del ámbito público, por supuesto, ¿no? Quedaba todo reservado así, y por eso, bueno, históricamente sabemos cuánto les costó a las mujeres, hasta que hace poco se festejaba, ¿no?, el derecho a votar, nada más y nada menos que eso. Ni hablar de que éramos una cosa, ni hablar de que éramos, no éramos sujetos de derecho pleno, lo mismo que los niños, éramos considerados objetos, los niños, niñas y adolescentes también hasta hace muy poco que cambió el paradigma, ¿no? Esto de ser incapaces de hecho las mujeres, Dios mío, terrible. Pero era así en la normativa. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo
un modelo de la misma, digo, ¿no? Pasando este cambio, ¿no? De paradigma del derecho de familia, que todos también, igual que la que decía la autora, en la facultad estudiamos derecho de familia, y ahora es el derecho de las familias, porque hay un sinfín de configuraciones y de tipos familiares, y no uno solo. Y esto lo dijo, fíjense, en la opinión consultiva número 17 del 2002, la Corte, también lo hizo en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, Fornerón e hija, Argentina, nos toca muy de cerca, ¿no? Y que a veces muchas y muchos que estamos acá en el Poder Judicial pensamos y no medimos, ¿no es cierto?, la trascendencia de los actos, como le digo yo siempre a mi equipo de trabajo. El caso Fornerón fue en una pequeña ciudad de Entre Ríos que tuvo lugar, ¿no? Y digo, ¿cómo podemos hacer incurrir en nuestro Estado en responsabilidad internacional por un caso, ¿sí?, llevado sin perspectiva en este caso, de vulnerabilidad o perspectiva de género, ni hablar, ¿no? Hoy por hoy, como decía el autor, es obligatoria aplicar la perspectiva de género, no es excusa, y no es una cuestión ideológica esto de que sos o no sos feminista, ni mucho menos. Respecto al texto constitucional argentino y dentro de la clasificación de las posturas que adoptan las constituciones latinoamericanas sobre la familia, acá en Argentina tenemos la postura amplia, ¿no?, que nos permite el artículo 14 bis, por lo cual, ¿sí?, en coincidencia con lo que dicen los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no se especifica qué se entiende por familia. ¿Sí? Rompamos el estereotipo, o sea, desde ahí, desde el vamos, ¿no? Esta amplitud contribuyó a que la Argentina fuera del primer país en América Latina en extender la regulación de matrimonio a las personas del mismo sexo, ¿no? Esto de la ley, ¿se acuerdan? Conocida la ley como matrimonio igualitario, la ley 26618, que fueron hitos normativos, que algo ayer también dijo la doctora Herrera, por lo cual no me voy a detener mucho, ¿no? Fueron toda esta lluvia de leyes tan importantes que fueron además alabadas a nivel internacional. Hubo un fallo inclusive de la Corte Europea de Derechos Constitucionales, ¿no?, alabando justamente lo innovadores que habíamos sido en Argentina con este tipo de normativas. La ley de identidad de género, por supuesto, que ayer ya la explicaron también los doctores Herrera y Soria, por lo cual tampoco me voy a detener. La ley de acceso integral e igualitario a las técnicas de reproducción humana asistida, que hace poco tuve el placer de leer un fallo, que si quieren después se los dejo, del doctor Tabib de Córdoba, ¿no?, donde autorizaba justamente a un hombre soltero, a la subrogación de vientre para ser padre, ¿sí? O sea, me pareció un fallo fantástico. Bueno, el doctor David también es un amigo y un colega al que admiro mucho y tiene todo este tipo de fallos también así revolucionarios que me encantan. ¿No? Todo este marco normativo y muchas más, pero bueno, yo traje estas que son como las más importantes, que hicieron la democratización de las relaciones familiares, ¿sí?, secundadas por dos normativas claves, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí?, del año 2005, y la 26485 de Protección Integral de las Mujeres, que como decía la doctora, y yo simplemente ya tampoco lo voy a repetir someramente, de que atraviesa la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la ley nacional, es de orden público y atraviesa toda la normativa, ¿sí? Por lo cual debe ser leída todo el resto de la normativa en este sentido, y por suerte, bueno, como decía también la doctora, porque por ahí la ley nuestra, la 5434, se queda un poquito corta, ¿sí? Por ejemplo, que es violencia obstétrica y demás, que no la contempla, pero que a veces se te plantean casos, bueno, vamos a la 26485, que es de orden público y de aplicación en todo el país. ¿Sí? Bueno, ni hablar de, por supuesto, del bagaje de Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Ni hablar de CEDAW, Belén do Pará, que estaba recién también comentando la doctora. Y hablar de clave de género, sin duda, es hablar en clave de derechos humanos, ¿no? Es como 2 más 2. El Código Civil y Comercial comienza estableciendo, esto que dice también la doctora, en los artículos 1, 2 y 3, yo acá traigo los artículos 1 y 2, en este diálogo de fuentes, ¿no?, que trae, que al principio cuando salió el código, no sé si se acuerdan, era como, ¿qué es esto del diálogo de fuentes, no? Y que dice que los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, por supuesto, en los que la República sea parte, y que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, finalidades, leyes análogas, disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, creo que más claro, imposible. Los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento, ¿no? Y estos artículos son lo que también dice la doctora Aida Kemmermayer de Carlucci como la columna vertebral, ¿no?, el nudo jordiana del derecho civil contemporáneo, y por supuesto queda ahí contemplado, cuando hablamos de derecho civil, hablamos de derecho de familia, por supuesto, algo también de lo que estaba mencionando la doctora Soria hace unos minutitos. Y a través de la reforma constitucional se consagró el principio de igualdad real en materia de género, ¿no? Esto de
pasar de la igualdad formal a la igualdad real. También no lo voy a repetir, el artículo 75, inciso 23, que habla de estas acciones positivas y que le caben a los 3 poderes del Estado. O sea que nadie principalmente habla del Poder Legislativo, pero digo, nadie puede mirar para otro lado, ¿no? Y otorgándole jerarquía constitucional a estos 2 grandes tratados, CEDAW y Belén do Pará, que tampoco voy a volver sobre eso. Y es la base, ¿no?, constitucional y convencional sobre la que se dictó esta ley que les digo, la 26485, que atraviesa todo el sistema. Y por lo cual, cuando tenemos un caso que, si bien vemos que por ahí puede ser subsumida en alguna norma del Código Civil, no nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto?, que tenemos que leerla en clave de género y en clave de constitucional y convencional. Y que sabemos también todos que el control de constitucional y convencionalidad es de oficio. Eso ya dejó de estar discutido hace rato. Tampoco nadie se puede hacer el oso mirando para otro lado. Sabemos que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de oficio, aunque las partes no lo piden. Y ahora sí, yendo por ahí, voy a hacer un breve repaso por algunas de las figuras más importantes, ¿no?, que hacen a esto de las relaciones de familia, como lo decía en la actualidad. Por ahí, y voy a tratar de hacer hincapié en las cosas que por ahí más se presentan acá, en Catamarca. El apellido y el principio de igualdad, ¿no? ¿Cómo cambió esto? Una de las modificaciones sustanciales del código, que involucra justamente nada más y nada menos que el derecho al nombre, lo que hace a la identidad de la persona, de derechos humanos si los hay, cuando que termina derogando, ¿no?, la ley 18248, ley viejísima, que tenía cosas así que, bueno, son impensadas hoy en día, hablaba de las personas naturales. 2 cambios relevantes justamente a ser destacados: el apellido de la mujer casada, ¿sí?, al apellido de él y la cónyuge, ¿sí?, y el apellido de los hijos e hijas y el principio de igualdad entre madres y padres. Acuérdense que antes teníamos las mujeres que llevar el apellido del cónyuge. Aparte, recordemos, ¿no?, el matrimonio era heterosexual, o sea, no se concebía el matrimonio entre personas del mismo sexo como hoy en día, y eso también tuvo un impacto cuando salió la ley de matrimonio igualitario, y éramos de, ¿sí? O sea, yo era Olga de alguien, o sea, esta cuestión, este adjetivo, ¿no?, que daba de posesión, esta preposición, mejor dicho, que tiene que ver directamente con una cuestión posesiva, éramos de alguien las mujeres, ¿no? Después pasó a ser opcional, es verdad, pero seguíamos, ¿sí?, con esa cuestión. Y luego, casualidad, cuando se dicta la ley de matrimonio igualitario, a quienes eran 2 personas del mismo sexo, se les permitía adicionar el apellido del otro, a cualquiera de los 2 o a los 2, sin ninguna preposición, ¿no? Entonces se había generado ya ahí una discriminación inversa, y para las personas que tenían un matrimonio heterosexual, sí seguía quedando, ¿no?, esta manda que se termina rectificando con el Código Civil, y ahora sí es completamente opcional esta cuestión del apellido, de llevar el apellido del cónyuge, del o de la cónyuge, en su caso. Y ni hablar del apellido de los hijos e hijas, que hoy en día también ya todos sabemos que es una cuestión de libertad absoluta, que puede ir primero uno u otro, o puede ir solo el apellido de la madre, acompañado del padre. Antes los hijos eran del padre, ¿sí? O sea, si por ahí querías y en determinados casos se adicionaba el apellido de la madre, y ni hablar que eso después, cuando en las generaciones subsiguientes, se perdía, porque se iba perdiendo, obviamente, el apellido de la madre. Si después querían adosar a su vez el nieto, el apellido del que sería de la nuera, el apellido de la madre o de la abuela quedaba totalmente perdido, ¿no? Y seguíamos siempre perpetuando el apellido del padre. Eso hoy también quedó completamente derogado, y hay libertad absoluta para elegir el apellido de los hijos e hijas, ¿sí? Y bueno, siempre ustedes verán, yo siempre hablo, ¿no?, en trato de que también es, como decía la doctora, un ejercicio constante de construcción del lenguaje. El lenguaje no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, ¿no?, para quienes veníamos formados por ahí en esto de los latinazgos y todas estas cuestiones, ¿no?, el lenguaje llano, que a mí me encanta, porque yo me siento muy cómoda, yo soy de hablar muy así, pero digo, ¿no?, también esto de hablar en perspectiva de género de los y las, y que a quienes les gusta por ahí, bueno, usar la E, que también hoy en día es válido. Yo me siento cómoda de esta forma. Pero sí creo que el lenguaje es importante, porque el lenguaje tiene poder, el lenguaje ya nos está diciendo bastante. Ahora vamos a esto del divorcio, ¿no? El divorcio incausado. Esta figura, o sea, yo amo el divorcio incausado, porque hay algo de lo que tenemos, de lo que nos entra todos los días los abogados de familia, son divorcios. O sea, el porcentaje de divorcio es impresionante, y de la sentencia de divorcio que dictamos. Y yo recuerdo, cuando empecé allá hace mucho como empleada en juzgado de familia número 3, y recuerdo lo terrible que eran las audiencias de divorcio.
y las cosas y el daño que se le generaba a todo el grupo familiar en los juicios de divorcio. Era algo atroz, o sea que si hay algo que celebro desde lo más profundo de mi ser, es esta modificación de lo que tiene que ver, que ya no hay divorcio subjetivo, no esto, a ver, fuiste fiel, fuiste infiel, abandono de hogar, o sea, sí, no, la verdad que era terrible cuando se entraban a discutir las causales subjetivas de divorcio y también ¿no? Por causal objetiva que era el tiempo de separación, onda, no, a ver, tenés que esperar 3 años, a mí no me importa si te dejaste de amar hace rato, si te llevas a la patada, tenés que esperar 3 años recién para venir a presentar la demanda de divorcio, algo terrible, como si el legislador te pudiera decir cuántos años, sí, para mantener o no un matrimonio, nada más y nada menos que eso. Así que, bueno, y acá traigo a colación el artículo 19, ¿no? Que dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudican a un tercero, todos conocemos este artículo, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Que hablar nada más y nada menos que de las relaciones matrimoniales. Y la ley sin duda es una herramienta hábil para la pacificación y la prevención de los conflictos familiares, obviamente. Y ponernos a discutir, ni hablar, no, ni hablar, había causales que eran, si ustedes se acuerdan, cuando se alegaba esto, inclusive hasta de la impotencia masculina era una causal de divorcio. O sea, qué cabeza cabe, ¿no? Ponernos a discutir y a ventilar esas cosas, terrible. La derogación de la fidelidad como deber jurídico. Esto también ahora, recuerden que está en el código, esto decía yo, ¿no? De que todavía nos sigue atravesando también por ahí la cuestión de la iglesia, y que quedó, ¿no? Como, porque la verdad que los autores del código, de quienes proyectaron el Código Civil y Comercial de la Nación, lo habían eliminado completamente, pero luego se terminó quedando, ¿no? No como un deber jurídico, sino ahora se entiende que es como un deber moral. Y cuando hoy en día hablamos de poliamor, hablamos, ¿no? De un montón de cosas en esto de open man y de abrir la cabeza, cada quien en su ámbito privado, ¿no? Artículo 19. Entonces, ¿por qué le vamos a estar hablando, ¿no? De cómo tiene que hacer la relación, si es nada de puertas para adentro del hogar, digo, y sin, o sea, por supuesto, hablando de esto, ¿no? No sé, que no se malentienda cuando entran otro tipo de supuestos como violencia y demás, pero si estamos hablando de la fidelidad, y bueno, cada pareja es un mundo. Lo mismo que el deber de convivencia. Hoy en día también se habla mucho, seguramente habrán ustedes escuchado, ¿no? De las parejas LAT, esto de que es un término en inglés, living apart together, que quiere decir esto de vivir juntos, pero estamos casados pero separados, o sea, están casados pero viven en diferentes casas y es una elección y que muchas veces tiene que ver con esto de que las familias ensambladas o los segundos o terceras nupcias, donde cada quien prefiere seguir en su casa, en su hogar, pero están casados, ¿sí? Y cada quien quiere vivir, hacer rancho aparte, vivir en su casa y mantener ese status quo, y también es sumamente válido. Entonces, el deber de convivencia, sin embargo, y por una cuestión, creo yo, por ahí de error cuando se terminó cerrando el código, quedó como un deber jurídico, pero no tiene ningún efecto sancionatorio. O sea, si no viven juntos, tampoco tiene ninguna consecuencia, por lo cual está, pero en los hechos no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Esto va hablando muy someramente, y digo, todo esto tiene que ver sin duda con esto, ¿no? De que yo les decía, de mirar con una perspectiva constitucional y convencional y de cómo nos atraviesa, cómo es transversal este tema de la perspectiva de género y cómo tenemos que estar atentos, como decía la doctora, en cada uno de los casos que nos tocan a resolver. Bueno, esto también, responsabilidad parental y el cuidado personal, la coparentalidad, esto que hablábamos también temprano, ¿no? De que ya esto de que te dicen, uy, qué buen padre fue, lo llevó al colegio, mira qué buen padre, le cambia los pañales al bebé, te sacaste la lotería como onda, pero si es el padre, si es su obligación. No. Antes, ¿quién estaba a cargo de todo eso? Solamente la mujer, solamente la mamá, ¿no? Las tareas, esto que dicen, ¿no? Las tareas de cuidado, lo privado para la mujer, lo público para el hombre proveedor, el macho, ¿no es cierto? Y la mujer sumisa y en la casa. Esto también vino a cambiar completamente el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Ya nos habla de coparentalidad, y hay muchas sentencias que me encantan porque hablan también, ¿no? De la comaternidad. Recuerden que tenemos hoy en día matrimonios igualitarios, dos mujeres. Y como, bueno, acá está un poquito lo que ya me estaba adelantando, ¿no? Esto de que el lenguaje no es neutro, la noción de patria potestad, ¿no? Que remetía sin dudas a la idea ¿no?
del padre proveedor, del pater familia, al dueño absoluto de la mujer, de la casa, de los hijos y todo, ¿no? Bajo la sumisión de este jefe de hogar, ¿no? Y cuando en la realidad, históricamente, porque no es nuevo, ¿cuántos casos conocemos de hace décadas y décadas de mujeres que sostenían el hogar y que no era el hombre, pero bueno, era la concepción, ¿no? Histórica. Y desde la perspectiva de géneros en materia de maternidades y paternidades, destacar, ¿no?, la nueva regulación como columna vertebral, esto que les decía de coparentalidad, que se estructura sobre la base de igualdad y sobre todo del interés superior de los niños y niñas, ¿no? Recuerden que cuando tenemos un conflicto y hay niños y niñas de por medio, siempre, más allá de los derechos de los adultos, prima el interés superior de los niños y niñas y adolescentes. Y se patentiza, ¿no?, los efectos que desencadenan sin duda tras la ruptura de cualquier pareja, ¿no? Este tironeo que existía antes respecto a los niños, o que inmediatamente, ¿no?, el código anterior, el código de Vela, hasta los 5 años vayan con la mamá, onda porque es la mamá, es la cuidadora por excelencia, entonces vayan con la mamá. Todos estos cambios, ¿no?, lo que nos ha ido constando y la deconstrucción constante, y que hoy en día, y cuando cambió el código, sobre todo, yo, bueno, me acuerdo patente, como les digo, yo había estado trabajando en un juego de familia con el viejo código, ¿no?, y amoldarnos a todos estos cambios, todo lo que nos implicó, a menos que ya veníamos, ¿no?, Convención de Derechos del Niño, ya se venían aplicando, pero no es, por eso digo, no es nuevo, pero el Código Civil es como vino, ¿no?, a dar un golpe, el último golpe mortal que faltaba para que esto te entre de una vez en la cabeza. Bueno, creo que tuvo que ver el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso lo celebro mucho, y además uno de los principales ramos donde tuvo modificaciones justamente en el derecho al fuero de familia. El valor económico de las tareas del hogar. Otro artículo que amo, el artículo 660 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no?, que le vino a poner también en su justo valor a esto, ¿no?, de las tareas del hogar que tienen un valor económico, que generalmente, históricamente, hasta el día de hoy, están a cargo de las mujeres. También, esto se sigue perpetuando así. ¿No? Y si bien la obligación alimentaria, como les pongo acá, traje esto, colación, a favor de los hijos y las hijas, recae de manera conjunta para ambos, ¿no?, para ambos progenitores, generalmente quien queda a cargo después de la ruptura de las parejas suele ser, ¿no?, la mujer, la madre. Y como dice también Marisa Herrera, que este código tenía un poco de cara de mujer, y creo que hacía alusión a todo este tipo y a este artículo principalmente, ¿no? Y esas tareas tienen un costo económico. Y todavía, ojo, que lo seguimos viendo y lo vemos mucho acá en el fuero, cuando te hacen las presentaciones y sobre todo cuando se discuten las obligaciones alimentarias, que te dicen, no, pero si yo soy el que trabaja, pero está en la casa todo el día. Literal. Ella está en la casa todo el día, entonces que vaya a trabajar. ¿Por qué me pide que le pase el 30, el 40% de cuota alimentaria? Yo ya volví a formar pareja, yo tengo otros hijos y ella no trabaja, está todo el día con los chicos. Entonces, literal, ¿no? O sea, no, esto no es algo que de años, esto es ahora, en las audiencias que tomamos día a día, lo vemos también en algunas demandas, pero bueno. Y también está, bueno, con nosotros, como con las facultades que nos da el nuevo código, que eso también lo celebro mucho, y esto también que explicaba, que decía recién la doctora, ¿no?, de que no lo tenemos que dejar pasar, y que yo contaba que a veces estoy leyendo, ¿no?, estoy leyendo una demanda, y leo un párrafo y me vuelvo, ¿no?, y digo, apa, y acá tenemos una construcción patriarcal marcadísima, ¿no?, y hacerlo ver, y hacérselo saber y hacérselo ver también a quienes están, ¿no?, del otro lado de la barandilla, como digo yo, que son nuestros colaboradores y colaboradoras natas, y está buenísimo que tengamos la mejor de las relaciones, pero cuando vemos estas cosas hay que hacérselo saber y decírselos en el expediente, y en algún caso me ha tocado decir, bueno, vaya y hago un cursito de formación en perspectiva, no viene mal, hay muchos, hoy en día se están dictando un montón, me acuerdo en plena pandemia, y bueno, y sí, es así, vaya al colegio de abogados y haga una capacitación en perspectiva de género, porque acá está quedando palmario, y ya no se admite, que también lo dice la doctora Herrera, esto de que por ejercer el derecho de defensa, ¿no?, esto de insultar y de humillar a las mujeres por sus condiciones de tal, ¿no?, que esto decía yo, esto es lo mínimo, esto de se queda en la casa con los chicos es lo mínimo que escuchamos, es lo mínimo, o sea, hay cosas terribles todavía, y el modelo patriarcal está tan arraigado, pero tan arraigado en la sociedad, que es increíble, ¿no? Y a veces uno, bueno, yo en mi rol, yo trato de estar también, bueno, quienes están por ahí, la doctora Campos, que le toca litigar mucho en este foro, yo trato de estar en prácticamente todas las audiencias que puedo, en las que debo ni hablar, pero en todas las que puedo,
Y por ahí seguimos viendo esto, ¿no? Y yo, bueno, sí, sin adelantar opinión, ni mucho menos hacer estas intervenciones en la audiencia y decirle, pero paremos un poquito. O sea, ¿qué me está queriendo decir con esto, no? Y era lo que decía la doctora Marisa ayer, esto de, no, pero yo, ¿por qué me tengo que hacer cargo si ella tenía un montón de parejas? O sea, estaba conmigo, pero estaba con un montón de tipos más. Entonces, ¿qué me cabe a mí esto de que me vengan a decir que yo soy el padre? ¿Por qué? Y ni hablar cuando le fijas alimentos provisorios en las filiaciones, que se las estamos fijando, no, te saltan a la yugular, onda, pero ¿cómo le voy a estar pagando si yo no tengo ninguna seguridad, estoy seguro de que el chiquito no es mío? Y después te sale un 99,9999% del ADN, pero te discuten y te dicen de las peores atrocidades en las contestaciones de demanda, lo vemos mucho todavía, ¿no? Bueno, no me quiero seguirme yendo mucho, pero digo esto, ¿no? De poner en su justo punto, como yo decía, la perspectiva de género y de que el código nos dé la venia, ¿no? Con esto de que ahora tienen un valor económico las tareas que hacen quienes llevan adelante las tareas de cuidado en el hogar, ¿no? Y lo dice acá atentemente el artículo 660. Así que bueno, voy a seguir avanzando, no me quiero detener mucho. Bueno, pero como lo que único que le quiero traer a colación, que me pareció muy interesante, que leí también hace poco, un caso de justamente de una afiliación, yendo a este punto, después vamos a hacer una breve reseña, pero ya me adelanto, eh, que me pareció muy interesante en esto de la deconstrucción, del machirulo, que decía la doctora Herrera ayer, eh, Jesús María, un juez de Jesús María, se presenta en un caso de filiación, era uno de estos hombres que hacen la doma de caballos y que recorren mucho todas las provincias, los pueblos, ¿no? Y como que son, parece que son muy cotizados, muy bien cotizados, por decirlo así, se me permite la palabra. Y cuando contesta la demanda, ¿no? De filiación, dice, pero yo, donde voy, tengo un montón de relaciones sexuales con un montón de mujeres. Entonces, para mí es natural. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de este chico si para mí es natural? Y yo, ¿por qué tengo que asumir? Si ella sabía que yo era así, yo nunca le prometí nada. Entonces el juez con muy buen tino, un juez varón, le contesta, ¿y usted no era consciente de lo que estaba haciendo? Digo, no sabía de las consecuencias que trae tener relaciones sexuales con la mujer, no sabía que si usted no se cuida, podía que dejar embarazada a una mujer. ¿No? Y bueno, le hace toda una deconstrucción que me parece fantástico, y cuando quieran les comparto el fallo, me pareció muy, pero muy interesante, ¿no? Como un hombre le hace una deconstrucción en 2 segundos a esta, y a la contestación de demanda, y también lo manda al abogado a formarse en perspectiva de género. Bien, la apertura del régimen de bienes en el matrimonio, ¿no? Que ya también esto también es fantástico. Y en esto también lo traigo a colación porque hay una parte de la doctrina que se enrola también en el feminismo, que se dicen feministas, ¿no? Y que decían, no, pero esto de tener el régimen de separación como una opción, porque la mujer hoy en día es muy difícil que antes de casarse vaya a elegir el régimen de separación, y porque además en los primeros años del matrimonio siempre se dedican las mujeres, ¿no? A tener hijos y a cuidar, entonces no adquieren bienes, ¿no? Entonces como que están ahí, o sea, ellas mismas están diciendo, no, pero, o sea, la mujer a la tarea de cuidado, la mujer a esto, la mujer, entonces la vuelven a estereotipar, como decía la doctora, la vuelven a poner en ese rol, y como dice, y esto lo dice la doctora Ida Kemermacher, bueno, casi todas las doctrinarias que integran el colectivo de familia, la doctora Marisa Herrera, bueno, en fin, construyendo un poco esto, dicen, no, o sea, está buenísimo que el código te dé las dos opciones, o el régimen de comunidad de bienes o de separación, y esto te hace la deconstrucción de los estereotipos arraigados ya en el imaginario, ¿no? Esto de que la mujer cuidadora, económicamente dependiente del hombre, y además que cuando vos quieras, o sea, si el régimen de comunidad saben que es supletorio, o sea, si no elegiste ninguno, se te aplica ese. Pero inclusive si vos te casaste y después del año puedes optar por el otro, o sea, puedes cambiar, no es que es para toda la vida, ¿no? Y apartarse también esto del binarismo, porque dicen esto, ¿no? Este grupo que se considera feminista de la doctrina, y te está diciendo eso, pero ¿y el matrimonio igualitario si son 2 hombres, si son 2 mujeres? Entonces, ¿dónde está, no? La crítica que puedan optar por el régimen de separación de bienes y del matrimonio único y para toda la vida, ¿no? Dejar de romantizar esto. Y yo justamente hoy, firmando el despacho,
estaba en un divorcio y veía un acta de matrimonio, te vieron que ahí se consigna, y eran sextas nupcias. Se había casado por sexta vez, y bueno, la gente de hoy en día se casa, se divorcia, entonces dejemos este imaginario, ¿no? De que el matrimonio para toda la vida, y esto y también el otro de amor contigo, pan y cebolla, no va más, no va hace rato que no va más. Entonces rompamos todos esos estereotipos y entendamos que está buenísimo que tengamos esta opción de régimen, de separación de bienes, porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y está buenísimo que así sea, si esa es la opción que libremente, ¿no es cierto?, las cónyuges eligieron a la hora de llevar adelante el proyecto matrimonial. La compensación económica, esto también, otro boom que trajo el Código Civil y Comercial en el 441 del Código, que es una figura sui generis, traída un poquitito de España, pero no exactamente igual, o sea que es bien sui generis. No me voy a detener en esto de la comparación y de las diferencias, que si es daño y perjuicio y demás, porque no viene al caso, estamos hablando de perspectiva de género y no de compensación económica propiamente dicha, pero que inclusive hay un artículo de doctrina, lástima que no está la doctora Anita Penaca el día de hoy, que ella escribió hace mucho tiempo y que está citado en el Tratado de Niñez de la doctora Silvia Fernández, que tuve la oportunidad de leerlo cuando estaba estudiando, y justamente donde la doctora Ana Peraca ya decía, ¿no? La compensación económica y que ya decía ella, ¿no? Sin duda es una figura con perfume de mujer, que una cosa así hace ese parangón, y ya hablaba de lo que implica de perspectiva de género de la compensación económica, y que se aplica no tan solo para los efectos de las uniones matrimoniales después del divorcio, sino también para las uniones convivenciales. Está fantástico, hoy en día hay muchísimos fallos re interesantes con respecto al tiempo, ¿no? Al tiempo desde cuándo tenemos que empezar a contar la caducidad, la sentencia de divorcio, desde que la sentencia está firme, y las uniones convivenciales. También hace poco tuve la oportunidad de leer un fallo maravilloso que justamente era una víctima de violencia familiar, que se había ido de la casa y pasa el año, pasa un buen tiempo, creo que pasan 2 años, y había medidas cautelares dictadas en el marco de la violencia, y ella recién viene a pedir la compensación económica, y en primera instancia le dice, no, ya se le caducó el plazo, va arriba, va a la cámara y le dice, no, oiga, ¿pero cómo? O sea, si era una víctima de violencia. Y la perspectiva de género, o sea, ¿cómo le vamos a empezar a decir si ella, encima que había una unión convivencial, que no es lo mismo que el matrimonio, porque vos para divorciarte de una vas y buscas un abogado para divorciarte, no te puedes divorciar de otra forma. En la unión convivencial te fuiste, era una persona vulnerable en muchos sentidos, no había tenido acceso a ningún patrocinio ni asesoramiento letrado, entonces, ¿cómo le vamos a estar diciendo que se le caducó el plazo? ¿No? Bueno, y ahora, más hoy en día también la caducidad en los procesos de familia también está como ya bastante sentada la jurisprudencia y la doctrina, en el sentido de que en los procesos donde hay niños, niñas y adolescentes, sujetos vulnerables, la caducidad no va más ni de oficio ni a pedido de parte, por supuesto. Bien, esto con respecto a la compensación económica, bueno, es una prestación que puede ser única, que puede ser periódica, y que lo que tiene por fin es compensar justamente este desequilibrio económico manifiesto que tiene como causa la unión, ¿sí? Sea matrimonial, sea convivencial, y la ruptura. ¿Sí? Acá están los supuestos que hay que tener en cuenta, que es el código a la hora de fijarlo, pero el caso de cajón, que yo siempre digo que es así como patente, dos personas que se conocen estudiando, pongámosle medicina, contra el matrimonio, y históricamente quién era la que relegaba y decía, bueno, a ver, yo dejo de estudiar y me dedico a cuidar a los chiquitos y vos seguís para adelante, dale para adelante con la carrera. Generalmente, históricamente, por este paradigma imperante, era el hombre, ¿no? El que iba para adelante, y la mujer se quedaba siempre rezagada. Esto que decía, no, pero yo resigno por el bien de la familia, ¿no? Y socialmente te aplaudía, ¿no? Qué buenísimo, qué buena madre, qué buena mujer. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, siempre detrás, nunca al lado. Bueno, ¿no? Todo esto de que era la constante. Entonces ese es el ejemplo de cajón. Y el día que se divorciaban, ¿sí? El día que se divorciaban se acabó el amor, se acabó todo lo bonito, se acabó el romanticismo. El hombre le decía hasta luego, pero él tenía un estatus económico, tenía su profesión, tenía su carrera, tenía sus ingresos, y lo iba a seguir teniendo, y ella, que se había quedado rezagada, mamá de casa, y tenía un futuro bastante complicado, ¿no? Y entonces acá viene justamente esta figura de la compensación económica a poner un poco de equilibrio en ese sentido, ¿no? Y está muy bueno, y tenemos casos de jurisprudencias maravillosos también que se han ido dictando
a lo largo y a lo ancho del país, como le decía yo recién, esto respecto de cuando hay violencia, por ejemplo, ¿no? Y con las uniones convivenciales lo mismo. Hoy en día, si bien tenemos muchísimos casos de divorcio, o sea que la gente se sigue casando, aunque nosotros no nos enteremos, la gente se casa todos los días, evidentemente, pero también es una realidad que hay muchísimas parejas que eligen la unión convivencial y entonces por eso también está muy bueno, ya estoy prácticamente terminando, está buenísimo que haya una regulación, porque la regulación da seguridad jurídica, ¿sí? Entonces está bueno que también esté regulado. Por muchos decían, pero ¿cómo vas a regular? Entonces estás en contradicción con esto de que quieren ser libres las parejas que no son el matrimonio, pero hay un montón de consecuencias. Y además, cuando empezó esto de las uniones convivenciales, hoy en día no es tan así, pero tenía que ver también mucho con una cuestión socioeconómica, ¿sí? Las personas que optaban más por la unión convivencial que por el matrimonio, hoy en día como que ya no, como que ya todos somos más libres, y está buenísimo esto de la unión convivencial, y muchos dicen, no, yo no me quiero casar, me siento bárbaro, feliz así, y mientras haya respeto está todo bien, y es así, pero también está muy bueno que esté regulado por las consecuencias que trae, ¿no? Y si bien la regla es la autonomía de la voluntad, los pactos de convivencia, y esto es lo que traigo acá a marcar, no pueden ser contrarios al orden público ni al principio de igualdad de los convivientes. Esto de que también se debatía mucho en la doctrina, que si es como una unión convivencial, se podía renunciar de antemano, ¿no?, a esto de los pactos, y hay un piso mínimo, que decía el doctor Fanzolato, que fue mi profesor allá de Derecho de Familia, que era un grosso también, y él decía, este piso mínimo, ¿no?, inderogable, indiscutible, que tiene que estar, y que lo dice el código, tanto para el matrimonio, pero también para las uniones convivenciales, ¿no?, de proteger la vivienda familiar, los muebles indispensables, ¿sí?, para la vida diaria, que no se pueden tocar sin consentimiento del otro, bueno, y demás. Tiene toda una serie de regulación, pero siempre mirando esto, ¿no?, de proteger a la persona más vulnerable, y que históricamente, y sigue siendo, es la mujer. De hecho, nosotros tenemos varios supuestos de pedidos de compensación económica, y son como variables que se mantienen en el tiempo. Lo mismo pasa con la violencia, bueno, en general con prácticamente todo el tipo de causas que tenemos en el foro de familia, o por lo menos en las estadísticas que manejo yo acá en el 2, que generalmente el sujeto vulnerable o la persona vulnerable sigue siendo la mujer. La mujer en todos los márgenes etarios, desde niña, adolescente, mujer adulta, adulta mayor, generalmente la persona vulnerable siempre se sigue sosteniendo esto que es la mujer, ¿sí? Por lo menos acá no ha cambiado, o como decía la doctora Marisa Herrera ayer, el ideal por ahí, si nos vamos a Noruega, Finlandia, bueno, pero estamos acá en Catamarca, en Argentina, y es lo que tenemos, y es la mirada que tenemos que tener. Yo siempre digo, nunca podemos jugar ¿no?, con orejeras, o sea, nunca tenemos que saber que las resoluciones que nosotros dictemos se van a insertar en una sociedad que es la sociedad catamarqueña, no es otra. Estamos acá en Catamarca, entonces tener en cuenta siempre eso, y que las sentencias que dictamos, porque hoy en día con la red y con todo esto y con los diarios, que yo no sé ni cómo, pero que terminan tomando conocimiento de lo que uno hace y no tengo idea ni de cómo lo llega, pero llega, tiene un efecto ejemplificador también, ¿no? Y esto de fallar con perspectiva de género está, o sea, digo, no es una moda, a menos que es una obligación legal, pero qué bueno que está, que se sepa, y de que esto trasciende, de que nos formemos en esto, porque hace, ¿no? Hace a que la sociedad diga, ah, no, para, ojo, mirá lo que está pasando, mirá, si voy por este lado, lo que pasa, las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces está muy, pero muy bueno, y qué bueno que también que se generen todos estos encuentros y que haya tanta gente que esté interesada, me parece fantástico. Bueno, como decía, esto con respecto a las uniones convivenciales, ¿no? Hay una protección, y está muy bien que así sea. Y Doctora, sí, ya estamos ahora cerrando. me encantaría escucharla hasta mañana, pero No, ahí termino, esta es la estamos última. aquí. Con esta cierro. Ok, ok. No, si me estoy midiendo el tiempo, don't worry. Con esto cierro. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Esta frase de Judith Butler, que es una filósofa judeo-estadounidense, que también, que si tienen oportunidad de leerla, léanla o escúchenla, es fantástica. Y esto con lo que empecé, y con esto cierro, ¿no? Esto de poner las cosas en su justo punto con respecto a la perspectiva de género, y que realmente nuestra lucha y nuestra mirada sea siempre por la igualdad y la pluralidad, que también algo de eso decía ayer la doctora Marisa Herrera, que era una frase que también me había gustado a mí, pero que, bueno, ella la tomó, y yo tomé esta otra de cuando empezaba, de Rita Segato, y cierro con esta, así siempre en la misma línea. Así que muchísimas gracias por la atención, por haberse quedado, y ya terminé, traté de medirme, acá tengo el cronómetro al lado, traté de ser lo más respetuosa posible.
Muy bien, doctora. Sí, sí, sabía que estaba con su reloj porque la conozco, pero bueno, por las dudas, Tenía casi para ya que está. tengamos tiempo de poderle leer los comentarios de los participantes. Fue el momento. Bueno, hermosa su exposición, como siempre, con sus experiencias, nos nutre de conocimiento. La verdad que es un placer escucharte, Olguita, como siempre. Por favor. Y para la justicia de familia es un placer tenerte también en nuestra provincia con tus hermosos fallos, que me toca, tengo el gusto de leer diariamente. Bueno, acá la Gracias. doctora Marcela Soria Acuña comenta en realidad respecto justamente al derecho de defensa, ¿no? Que me toca tan de cerca. Dice el artículo 10, último párrafo del Código Civil y Comercial, otorga facultades a jueces y juezas para ordenar todo lo necesario para evitar el ejercicio abusivo del derecho. Ello incluye el abuso en el ejercicio del derecho de defensa y situaciones jurídicas abusivas. Y sí, 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 seguro que es así. Desde 1994 yo creo que hay un límite, ¿no? Con la perspectiva de género, la perspectiva de vulnerabilidad, el derecho de niñeces, son una valla, ¿no? Al derecho de defensa. Eso lo que comenta la doctora Soria Acuña, doctora amigo. Totalmente, Bueno, totalmente, a eso iba, a eso apuntaba, ¿no? Que ya no puedes decir cualquier cosa. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, inclusive era decir, no, bueno, pero están parados por el derecho de defensa. Puede decir, uno puede decir lo que quiera y lo que sea, porque es el derecho de defensa, entonces la libertad absoluta. Bueno, por eso digo que poner las cosas en su justo punto, ¿no? En su justo equilibrio. bien, mira, yo te voy comentando antes de continuar con los comentarios más de contenido. Primero, para ir poniéndonos al día con los comentarios, le debemos a Marcela, en principio, todos los saludos, todas las gracias y todas las felicitaciones por su exposición que han ido dejando en el chat muy respetuosamente nuestro auditorio. Así que bueno, eso en primer término. Después, yo no sé por qué vos leíste algo, Olguita, mientras ibas hablando sobre el comentario que había hecho María del Huerto, que fue un comentario, pero bueno, como es un fallo y ya que estamos, no sé si María, ¿querés activar el micrófono? ¿Te queda algún otro comentario más para hacer al respecto? Es del fallo de la Corte Interamericana, total, que yo lo dije así como, El bueno, de el de las periodistas. sí, 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 que eran de periodistas que estaban manifestándose, hubo una represión, pero claro, eran tanto hombres como mujeres y fue todo por igual, no fue una cuestión que haya tenido que ver con el género femenino, sí, sí, eso fue lo que dijo la Corte, tal cual es lo que comenta acá la doctora. Bueno, pero parece que no, que María del Huerto no tiene más nada que agregar más que lo que nos dejó en el chat. Bueno, muchas felicitaciones, agradecimientos. Y hay un comentario De Andrea aquí Campos. de Andrea Campos, que ella nos dejó este mensaje. Dice, ¿considera usted que hay violencia en un juicio de filiación extramatrimonial de una niña cuando el demandado acepta someterse sería la pericia de ADN y cuando hay que pagar, manifiesta expresamente su oposición al pago de parte del mismo, o sea, a pagar la intervención del análisis y parte del mismo y haciéndose cargo la actora del costo total. Es decir, que sí se allana a la realización de la medida, pero al momento de hacerse cargo de los costos se opone y en definitiva quien tiene que hacerse cargo de los costos de la medida, sin la cual el problema no se resuelve, es la persona que tiene que ya tuvo que ir a la justicia a pedir por ese derecho. Entiendo yo, Andrea, sería la pregunta para nuestras panelistas. Voy a tener mucho ojo yo porque puedo llegar a adelantar opinión. Son muchos casos en ese sentido, así que voy a tratar de ser así, de hablar como en términos muy genéricos. Primero el tema, bueno, de las costas del juicio, ya saben ustedes, hay una aplicación, ¿no? A la hora de resolver y bueno, se aplicarán según el resultado definitivo, ¿no? No me quiero meter en mucho porque realmente tengo algunas como
en este sentido, y la doctora, si no me equivoco, la doctora Andrea Campo, ella es abogada litigante en el interior, y bueno, si hay violencia o no, como bien, como creo que hemos venido explicando en todos estos encuentros, y hay que hacer un análisis caso por caso, y como digo, en términos genéricos, eh, y puede que haya violencia, sí, puede ser que sí, como decía, inclusive hasta ya a la hora que lo que estaba contando, ¿no? Estos casos hasta la hora de contestar una demanda, ¿no? Y decir, no me voy a hacer cargo porque ella andaba con un montón de tipos, o porque me tengo que hacer cargo, yo me acostaba con un montón de mujeres y todo el mundo sabía. Entonces digo, y puede haber violencia, sí, pues me imagino que ella acá está apuntando un poquito a la violencia por ahí, económica. También hay muchas demandas de filiación que van de la mano con los reclamos de daños y perjuicios. ¿Sí? O sea que por eso digo, no me voy a meter mucho en el detalle, porque no quisiera que después digan que la doctora dijo y ahora me está diciendo esto acá en la sentencia, entonces no quiero entrar en eso. Pero bueno, habrá que ver caso por caso y a la hora de la aplicación de costas, ¿sí? En el caso de esto del pago, que es muy debatido, y en esto también les cuento, hay provincias el otro día en la red de jueces y juezas, de la que tengo la posibilidad de ser parte, de familia, por supuesto, contaban que en muchas provincias hay como una oficina especial que se hace cargo de los gastos, de los costos de los estudios de ADN, y que hay inclusive un laboratorio que es como que depende del Poder Judicial. Entonces, para aquellas personas que no tienen los medios económicos, que pasa mucho, hay quien se hace cargo. Y acá, bueno, acá ya vemos y se reparten las costas al final del proceso, por supuesto, y muchas veces se intima por ahí a repartir los gastos, pero como digo, es el caso a caso y me parece que está apuntando a eso. Creo que hay, perdón, yo tal vez no estoy tan comprometida con el tema de poder adelantar opinión así directamente en una cuestión que generalmente se maneja en los juzgados de familia, pero nos falta un poco de información, porque oponerse al pago de un ADN, o sea, se acepta, acepta someterse, para lo cual tiene que estar personalmente, ir a sacarse sangre para hacer el ADN, pero no quiere pagarlo. ¿Por qué será? ¿Porque no tiene recursos? ¿Porque no puede o porque no quiere pagarlo? Creo que nos falta tal vez allí un poco de información de los motivos de la oposición, y en el caso de que fuera simplemente porque no quiero, podría valorarse como una situación por lo menos de abuso, por lo menos esto que hablábamos recién, el abuso del derecho de defensa, ¿no? Y porque está en juego el derecho a la identidad de ese niño, de saber si este hombre es su progenitor biológico o no. Y además de los costos, luego de la crianza a los que estará obligado si resulta que hay un vínculo positivo. Bueno, que acá dice que se obtuvo un ADN positivo, con lo cual, como dice la doctora, entrará en las costas. Claro, entrar en las costas del proceso. Además, también hoy en día se piden los alimentos provisorios desde el vamos, o sea, se piden ya de las personas por nacer, o sea, durante el embarazo se piden los alimentos provisorios. Y bueno, y ni hablar que también en la filiación, inclusive antes de interponer la demanda de filiación ya se pueden pedir, o sea, digamos, hay muchas aristas, como bien decía usted, doctora, para analizar en el caso por caso e ir viendo. Bueno, acá dice la doctora Andrea Campos que es un mezquino, que la persona era mezquina. Y bueno, hay de todo, pero bueno, le queda a las facultades ahí de cada magistrado o magistrada ver cuál va a ser la mejor solución. Y esto que decía yo también, que el Código Civil te da facultades amplísimas, y eso también está muy bueno, siempre y cuando sean bien usadas, obviamente, para aplicar la medida que mejor se ajuste a ese caso, ¿no? No sé si hay más chicas, ustedes que han ido haciendo ahí No, por no, no, ahí. no. No, No, doctora, no hay más, todas son felicitaciones, todos son mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por sus disertaciones. La verdad que sí, han sido un placer escucharlas a las dos. Bueno, no, resta agradecer, solo agradecer a la coordinación de la doctora Amigot, a la participación de la doctora Soria Acuña, a los disertantes del día de ayer, la verdad que un lujo.
desde la doctora Herrera y nuestros queridos y queridas colegas de la justicia local, que también nos han deleitado con sus conocimientos, con sus experiencias, al igual que ustedes dos doctoras, la verdad, un lujo las dos jornadas. Bueno, yo agradecerles la posibilidad de moderar en este encuentro y principalmente agradecerles a todas y todos los presentes que se han quedado hasta el final y a todos los que han podido estar ayer y bueno, gracias, solamente agradecer nada más, porque la verdad que han sido dos jornadas hermosas de un ciclo de encuentros en un mes tan importante, ¿no? Como es el mes de noviembre que nos atraviesa con tantos encuentros de este tipo y este creo que no se ha quedado atrás, ha sido uno de los mejores encuentros que podemos tener para nutrirnos de conocimiento en el tema género, ¿sí? Doctora Whittaker. Sí, solamente para agregar, releyendo, bueno, muchas felicitaciones, agradecerles por la claridad que han tenido en esto que decían ustedes del lenguaje claro y de la sencillez y del estar tranquilos, de estar entre casa, también eso ayuda. Les ha dejado saludo a la doctora Gómez que pide disculpas pero se tenía que retirar, que bueno, muchas gracias por todo lo que han compartido y a tono con el cierre de Natalia, yo convocarlas y convocarlos ya para que se inscriban para la actividad de la semana entrante. Seguimos con todas las propuestas que están en orden a no decaer o a empezar a leer de todos los costados que nos resulten posibles, particularmente en noviembre, todas las cuestiones que la perspectiva de género nos pone al frente en lo concreto de nuestras tareas, particularmente para mirar la violencia durante este mes, ¿sí? Las distintas formas en las que se nos pueden presentar y todo lo que podemos hacer. Por eso la jornada, la convocatoria para la semana que viene es contra la violencia de género, progresión de derechos. Eso, para la violencia de género hay que ocupar los espacios con esto, con más derechos. ¿De qué forma? Bueno, hay un montón y eso depende de cada una de nosotras y de la creatividad que pongamos en juego en lo concreto de las circunstancias que se nos presenten al frente. Así que solamente también agradecer al auditorio y convocarlo para que se anote y nos acompañe la semana entrante. Muchísimas gracias y bueno, apenas esté disponible la grabación la vamos a colgar para que ustedes también la tengan disponible. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Olita, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Laurita, siempre tan paciente y atenta con todo lo que necesitamos, tomando la asistencia, grabando los encuentros, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias Hasta a ustedes. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y todas.